Alberto, y gracias a Lidega, a la Fundación Olof Palme y a la Universidad de Santiago y a FEDEA por darnos la oportunidad también al Gobierno de Galicia de decir lo que pensamos, ¿no?, sobre la financiación y contaros un poco lo que hemos hecho hasta ahora, lo que hemos hablado con nuestras apreciaciones sobre cómo ha funcionado con el Ministerio de Hacienda. Y también lo que hemos hablado con otras comunidades autónomas, sobre todo con las que tienen una estructura socioeconómica parecida a la de Galicia, que, en base a lo que acaba de escribir Melchor, ¿no?, como se ha visto, bueno, pues Asturias, Cantabria y Castilla y León, en términos, por ejemplo, de dispersión, pero también de dinámica demográfica, tienen una estructura parecida, y como son factores de coste semejantes, compartimos intereses comunes en ese sentido, y también en el propio diseño del sistema, ¿no?, que sería el primer condicionante. Bueno, en base a lo que se ha dicho antes me surgían muchos comentarios, pero creo que es mejor dejarlos para la segunda ronda y hablar de mi libro, ¿no? Y después, si queréis, pues en el debate, si tengo la oportunidad, me gustaría comentarlo, porque sí que han surgido aquí algunas cuestiones que sí que me gustaría puntualizar, ¿no? Sobre todo cuestiones terminológicas para la gente que no trabaja con el sistema de financiación, porque se le da nombre a cosas que no son tales para el común de los mortales. Quiero decir, necesidades de financiación en el sistema es la aplicación de unas variables de reparto a una cesta de ingresos financieros. No son necesidades de financiación de verdad, no son coste de los servicios. Entonces eso tiene que quedar claro, ¿no? Debería quedar claro. Y luego, bueno, el tema de los números índices y tal, hay que tener cuidado con las diferencias, porque a veces eso da lugar luego a unas comparativas que son un poco exageradas en mi punto de vista. Desde mi punto de vista, las diferencias que hay de financiación en las comunidades de régimen común no son excesivas ahora mismo, ¿no? El exceso viene cuando las comparas con las de convenio y concierto, pero las diferencias puede que no sean excesivas. Y sobre todo si tenemos en cuenta que si las que están por encima del 110%, como decía antes Joaquín, pues Extremadura, Cantabria y La Rioja, es que si le quitas a esas y las igualas al 100 y se lo das a Andalucía, Andalucía seguiría sin llegar al 100, que también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con los números índices, porque son muy peligrosos y dan a veces un mensaje de agravios y de cosas así, de estos rankings que hay que ver un poco detrás lo que reflejan, ¿no? También dos cosas que queríamos señalar. Nosotros que creemos que antes de comenzar a hablar de negociar una reforma de un sistema de financiación, tendríamos que tener en cuenta dos premisas en base para que la posición negociadora de nuestra comunidad autónoma tuviera éxito, ¿no? y que tuviéramos un sistema que fuera consistente y durable en el tiempo. El vigente, ya se hizo con esa intención. Y de hecho lo que se preveía era una revisión del sistema a los 5 años en base a la liquidación del año 13. Pero eso no es... ha devenido en un sistema muy problemático, pero sobre todo por el efecto de la crisis. ¿Por qué? Porque para modificar cualquier sistema de financiación deberíamos buscar un periodo de estabilidad económica, o una referencia a un periodo de estabilidad económica y también de estabilidad política, porque al final se aprueba en esos términos, ¿no? Y aquí estamos mezclando las dos cosas, y los economistas somos muy buenos maximizando los ingresos de uno en base a unas restricciones, pero deberíamos tener en cuenta que nos tenemos que mover en un determinado ámbito político y en un determinado régimen jurídico administrativo, ¿no?, que es el Estado de las Autonomías. Entonces, no se puede traer, nosotros creemos que no se puede traer aquí planteamientos que no son propios del Estado de las Autonomías. Aquí los que pagan los impuestos son los ciudadanos, no son los territorios. Entonces, eso habría que tenerlo en cuenta, porque no se está distribuyendo impuestos que pagan los territorios, ¿no? Esto es una discusión, además, que yo tengo mucha práctica, porque mi hermana pequeña vive en Barcelona y bueno, como dijo Ana, pues antes, pues muchas de las cosas que narró antes ella me las cuenta a mí por teléfono desde la visión de Barcelona. Y yo tengo la mía también. Y de Cataluña, sí, y de Cataluña. Y yo tengo también, y a veces le tengo que recordar que yo pago más impuestos que ella, aunque no se lo crea. Porque a veces, claro, se llegan por reducción al absurdo a unas conclusiones que son peligrosas, ¿no? Entonces, creo eso.
La estabilidad económica previa es un punto de partida necesario. En los primeros años de aplicación de este nuevo sistema se vio condicionado por estas condiciones. Por ejemplo, el status quo, que tampoco gusta, no fue tal. El Fondo de Suficiencia de Galicia en el 2008 eran 3.000 millones de euros y ahora son menos de 1.000. O sea, ¿por qué? Y ya desde el año 2009. ¿Por qué? Porque el recálculo que se hizo con la liquidación de ese año implicó la desaparición de más de 1.500 millones para nuestra comunidad autónoma. Entonces, hay que tener en cuenta eso cuando la estabilidad y los números ciertos cuando se están negociando, sobre todo, la financiación de los servicios que vas a tener que prestar. Y aquí yo también les estoy trasladando un poco mi visión como la de una persona que no solo negocia el sistema, sino que ahora también está elaborando el presupuesto de la comunidad autónoma, ¿no? Entonces, tengo encima de la mesa todas las peticiones de las consejerías y las tengo que encajar en eso, en nuestra capacidad fiscal. En segundo lugar, ha sido derivado de esto y de esta inestabilidad las liquidaciones negativas también de 2008 y 2009 que han condicionado mucho la evolución del sistema. Y el tercero, que es que se está mezclando en el debate el propio funcionamiento del sistema con la propia evolución de la economía. Casi el 70%, casi 2/3 partes de los ingresos del sistema provienen de la recaudación tributaria. Por lo tanto, si la recaudación tributaria ha tenido una determinada evolución desde el año 2008-2009, es evidente que el sistema se va a ver resentido en esa capacidad de aportar fondos. Por lo tanto, tampoco aquí igual, aunque todos luego queremos que mejore, pero tampoco cabe achacarle al sistema la culpa de lo que ha pasado con la crisis económica y con el mal diseño del sistema tributario del país, ¿no? Entonces, eso también habría que tenerlo en cuenta, porque, insisto, 2/3 partes de los recursos provienen de esa recaudación tributaria. En cuanto a las premisas para la discusión, bueno, y luego estaría lo que decía antes, ¿no? Yo creo que sería necesario un amplio consenso para la reforma de una ley orgánica tan importante para el país y para las comunidades autónomas en general y para las comunidades autónomas en particular, tanto a nivel de la Comunidad Autónoma de Galicia como de España, ¿no? Por eso estamos aquí todos un poco compartiendo ideas, pero esto es fundamental porque si no la reforma del sistema nacerá abocada a una revisión a muy corto plazo. Entonces, eso es importante y hay que tener en cuenta también ese aspecto. Nuestra premisa para la modificación es un poco que deberíamos establecer una evolución del sistema, no una reforma total, una evolución del sistema que fuera consistente, que le diera madurez. Hasta ahora también los sistemas eran un proceso de revisión que se iba compartiendo con el proceso de cesión de competencias a las comunidades autónomas y que a veces compensaban una mala financiación de una cesión. Entonces, un totum revolutum ahí que tenía cosas difíciles de explicar, ¿no? Ahora ya sí que deberíamos establecer unos principios y unas bases que rijan el sistema y esos principios traducirlos en que no sean simplemente conceptos jurídicos indeterminados, sino traducirlos en una valoración económica. ¿Qué entendemos por suficiencia? Todo el mundo, a nadie se le ocurre pensar que el sistema va a ser alguna vez suficiente para todo lo que un presidente de una comunidad autónoma quiera gastar. No, eso no va a ser así nunca. Entonces, pero el sistema debería explicar qué entendemos por suficiencia para que nadie se lleve a engaño. Y por eso también, y luego lo comentaré cuando hable de los pormenores del sistema, si sigue existiendo un fondo de garantía de servicios públicos básicos, sí que nos gustaría que constara una indicación explícita de lo que aporta el sistema para cada una de esas grandes políticas de gasto, porque crearía unas expectativas de hasta dónde puede financiar una comunidad autónoma o que si quiere financiar gasto por encima de esa magnitud deberá actuar sobre sus tributos propios, ¿no? Entonces, el tema de las expectativas hacia los demás también nos parece importante. Por eso la posición de Galicia frente a la reforma parte de una premisa básica que viene determinada por el hecho de que la misma debe pivotar, como por otra parte ha ocurrido en todas las revisiones del sistema hasta ahora, sobre las necesidades de gasto y la prestación de los niveles de servicios públicos similares en todo el territorio nacional. Es decir, nosotros no pensamos en repartir una cesta de impuestos y, por lo tanto, obviamos cualquier consideración de aportación en ese sentido, sino que creemos que habría que establecer, sería un sistema que garantizara un reparto equitativo entre todos los territorios del país
entre todas las comunidades autónomas, ¿no? Y luego, si hubiera recursos adicionales, ya se vería si hay nivelación limitada o no, o lo que fuera. Pero creemos que eso es una premisa fundamental. A partir de esto, Ángel también sabe que a mí me gustaría, pero bueno, esto es una manía personal y tengo medio convencido al consejero, pero bueno, no sé si tirar por el tema de los costes, pero bueno, como no es algo que no se ve como realizable, aunque nos guste el modelo australiano. ¿Y por qué nos gusta? Porque ayudaría a acotar el concepto de suficiencia. Igual luego puede que seguirá dando conflictos a la hora de repartir las asignaciones entre comunidades autónomas y seguro que no todas estarían contentas por los criterios que se hubieran tomado para repartir esos costes de prestación del servicio, porque eso implica también tomar decisiones, como en todos los modelos, tomar decisiones por convenio, ¿no? En criterios de reparto. Pero sí que permitiría decir qué es lo que te está financiando el sistema y qué es lo que no te está financiando el sistema, porque habría que aprobar primeramente una cartera de servicios de lo que financia el sistema y luego asignarle un coste. Ya que todo indica que no vamos a ir por esa línea, aunque yo sigo pensando que sería muy interesante explorarla y además, bueno, pues igual si podríamos dedicar energía a caminar en este ámbito y podríamos tener mucho trabajo hecho de tantos años que llevamos hablando sobre la revisión del sistema de financiación. Hablemos un poco entonces de cómo debe evolucionar lo que tenemos hoy hacia lo que queremos, ¿no? Que es un sistema que recoja mejor las necesidades de financiación, pero de verdad, de las comunidades autónomas en general, ¿no? Y para eso me gustaría dar un par de pinceladas también en línea con lo que ha dicho Ángel sobre elementos de coste de la prestación de los servicios básicos en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Es evidente que cada comunidad autónoma puede aducir la variable más peregrina que se le ocurra para conseguir incrementar su financiación en términos brutos en este juego de negociación del sistema. Pero lo que también es indudable, y el sistema no da para esas cosas, es que hay algunas variables que tienen una correlación muy evidente y muy fuerte con grandes partidas de gasto. Por ejemplo, nadie discute que el gasto farmacéutico hoy en día es una parte muy importante del gasto de las comunidades autónomas. No digo de la sanidad, digo de las comunidades autónomas. De ahí viene, por ejemplo, la diferencia, una parte muy importante de la diferencia que hablaba antes el consejero, posiblemente. Y tampoco se discute que la relación entre el consumo de fármacos de la población inferior a 65 años y mayor es 25-75. Por lo tanto, existe una correlación directa entre tu estructura demográfica y el gasto que vas a tener en farmacia. Por lo menos mientras el Sistema Nacional de la Salud garantice el acceso, como actualmente, a los fármacos. Entonces, ese elemento de coste debe tenerse en cuenta. En Galicia, en el año 16, la población mayor de 65 años es el 24,3% del total de sus residentes. Es decir, supera más de un punto porcentual la media prevista en las proyecciones del INE para dentro de 10 años para toda España. Y en 5,6 puntos porcentuales la media que tiene este grupo de edad. Por lo tanto, financiar solo en base a población o no tener en cuenta esto, y después hablaré sobre la renovación de las variables tenidas en cuenta en el tema de la sanidad, porque son variables del año 2000 y pesos del año 2002, implica una financiación insuficiente en este ámbito según nuestro punto de vista. Y estos son datos objetivos, tanto el coste como los datos de población. Perdón. El mero análisis de estos datos permite deducir las tensiones que origina una estructura poblacional como esta en la prestación de servicios sanitarios, pero también de los servicios sociales de su competencia. Tampoco puede obviarse los efectos de la dispersión que antes describía Melchor y sobre los que no voy a abundar. El coste sanitario se ve tensionado por este factor porque hemos elegido un modelo de cercanía de la atención primaria a la población y por eso había ese ratio tan bajo en el coste del desplazamiento, pero que también existe en el ámbito de la sanidad privada. Es evidente que el consumo de fármacos va a ser independiente que tú tengas más dispensarios o menos, pero el hecho de que tengas más o menos sí que te implica un coste en términos de personal y de coste de funcionamiento del propio dispensario, ¿no? Entonces, esto atiende. Y también otra reflexión que quería hacer, ya que tocó colateralmente esto de la dispersión, es que a veces las isocronas te pueden ayudar a calcular la distancia de donde reside un habitante a donde se presta el servicio, pero hay determinados servicios que no
que no hacen posible que tú te puedas desplazar a ese núcleo de población, a esa cabecera de comarca para obtenerlos. Por ejemplo, los servicios que están más ligados a la proximidad de la persona. Por ejemplo, un centro de día para una persona mayor. Es muy difícil decirles, bueno, usted tiene a 15 minutos la cabecera de comarca, vaya a salir al centro de día, porque no es capaz de coger el coche y igual tampoco existe una línea de transporte regular por esa capilaridad tan exagerada que tenemos en la dispersión de la población en nuestra comunidad autónoma. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta y debemos ser capaces de resumirlas, porque no se puede tener en cuenta todo. Evidentemente, el modelo debe abstraer factores de coste relevantes y yo entiendo que tampoco llegaría hasta ahí. Pero sí que habría que tener en cuenta, sí que creo que habría que tener en cuenta la dispersión. Y el propio modelo de 2009 reconoció que se quedó corto porque los recursos adicionales que incluyó se repartieron en base a dispersión. Algunos de ellos, creo que eran 50 millones adicionales. Digamos que como reconociendo que estaba ponderada demasiado baja quizás. Lo que ha pasado después es que al integrarse en la bolsa de reparto, pues ese incremento de 2009 en base a dispersión desapareció, se diseminó en todo lo que es la población ajustada. Con la finalidad de ofrecer un ejemplo pormenorizado de lo que presentaban todos estos factores, nosotros en el grupo de trabajo de revisión del sistema para valorar cómo había funcionado, pues hicimos un análisis que, sobre todo en lo que se refería a los servicios públicos fundamentales, tratando de cuantificar estos sobrecostes. Los resultados de este documento señalaban que la financiación adicional imputable al diferencial entre población ajustada y la Real de Galicia solo le proporcionaba el 46% de los sobrecostes en que incurre Galicia en la prestación de los servicios fundamentales por razón del envejecimiento poblacional y la dispersión. El envejecimiento incide en sanidad y servicios sociales, representando el 55% de los sobrecostes. Y la dispersión incide en educación universitaria, alcanzando el 45% de la totalidad de estos sobrecostes. Entonces, desde el punto de vista del Gobierno de la Comunidad Autónoma, pues querríamos insistir que el reparto del juego de variables del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales es una estimación solo de los costes relativos a la prestación de estos servicios públicos fundamentales, pero no cuantifican tampoco el coste de otras muchas prestaciones que tiene que realizar la comunidad autónoma. Para ello resultaría conveniente resaltar ciertos requisitos que vemos a la hora de concretar en el nuevo sistema este fondo o el que lo sustituya desde nuestro punto de vista, ¿no? La conciliación entre el juego de variables que sirven para el reparto de este fondo con el existente en el anterior sistema pone de manifiesto, como decía antes, una menor ponderación de las variables correspondientes a superficie y dispersión en el nuevo juego. Hay que advertir que a la hora de establecer los recursos adicionales, como decía antes, por el Estado en 2009, se contemplaron dos fondos de 50 millones cada uno dirigidos respectivamente a las comunidades con dispersión superior a la media y con densidad de población inferior a la media. Este reconocimiento explícito lleva a pensar que el peso de las dos variables de reparto mencionadas estaba claramente infravalorado inicialmente y se mantienen en los años sucesivos al no modificarse en el cálculo de la población ajustada correspondiente. Otro punto a destacar es esta infravaloración de la dispersión no solo la ponemos de manifiesto nosotros, sino todas las comunidades autónomas que tienen unas condiciones, como decía antes, socioeconómicas parecidas como Cantabria, Castilla y León y singularmente Asturias, que señalan en el documento que presenta el Ministerio que el peso de esta variable ha pasado del 0,6 en el actual modelo cuando el anterior tenía un peso relativo del 1,2. En relación a este mismo aspecto, también hay que constatar que el juego de variables del sistema actual vuelve a asignar un peso muy significativo a la variable población total, que representa sin ninguna duda un indicador de muy inferior calidad a la población protegida equivalente, la población de mayor de 65 años y la población escolar, en la explicación de la demanda de los servicios sanitarios, sociales y educativos. En consecuencia, la ponderación que se atribuye a la población total distorsiona considerablemente la medición de las necesidades de gasto vinculadas a estos servicios públicos fundamentales. Por ejemplo, el tiempo transcurrido desde que los grupos de trabajo de análisis del gasto sanitario establecieron los índices aplicables a cada uno de los grupos de población para establecer la población protegida equivalente que les correspondía, ha determinado que se hayan modificado sustancialmente los procedimientos médicos utilizados y la composición funcional del propio gasto sanitario, de manera que estos índices deberían actualizarse adecuadamente. En los últimos años, la población mayor de 75 años ha experimentado crecimientos elevados hasta representar casi la 10ª parte de la población española. En este grupo poblacional hay notorias diferencias según va avanzando la edad, de manera que los consumos sanitarios y de servicios sociales no se corresponden a los mismos parámetros ni presentan los mismos ratios.
Por ello, a efectos de población protegida equivalente, tanto a efectos de población protegida equivalente como a efectos de la variable mayores de 65 años, se debería incorporar un nuevo tramo que ofreciera una mejor aproximación a los ratios de consumos de los servicios mencionados, conforme a los siguientes datos. En 2002, los parámetros que sirvieron para la determinación de la población protegida equivalente tenían en cuenta que la población nacional entre 65 y 74 años era el 9,6% de la población total y la de más de 75 años el 7,4% de la total. Estos intervalos de edad en 2015 representan el 9,3% en el caso de los comprendidos entre 65 y 64 y, sin embargo, la que supone más coste, la de más de 75 años, está casi 2 puntos por encima de 2002, precisamente el tramo con mayor coeficiente de gasto sanitario, como decía antes. En este último intervalo, el grupo más significativo es el grupo más significativo, ya que absorbe más del 60% del aumento y lo componen los mayores de 85 años, que también representan mayor coste. Y máxime si seguimos pues esas tendencias, estudios recientes que hablan de el mayor gasto sanitario ligado a la proximidad a la muerte y, por tanto, a los últimos estratos de edad. Continuando con estos datos, cabe destacar que el gasto de asistencia hospitalaria, los resultados que ofrecía el grupo de trabajo referidos a 2001 indicaban que las cohortes de 65 a 74 años y la de mayores de 75 representan un gasto conjunto del 45% de este gasto sanitario, de la asistencia hospitalaria. En el año 2015, por ejemplo, la Sociedad Española de Directivos de Salud, en un informe sobre soluciones para la gestión de la cronicidad, señalaba que el 52% de este tipo de gasto se dedica a mayores de 65 años. Es decir, se está intensificando el gasto sanitario en esas cohortes de población de 65 años y, sobre todo, de 75 para arriba. Por lo tanto, igual habría que echarle una pensada a ver si las ponderaciones establecidas en 2002 no requieren una actualización. Nosotros creemos que sí. En todo caso, también habría que dejar constancia que en el segundo informe del Grupo de Trabajo de Gasto Sanitario, los datos relativos al mismo se referían al gasto consolidado de las comunidades autónomas de 2004, calculado de acuerdo con el criterio de devengo. Por lo tanto, también para las ponderaciones, como también se recogió en algún trabajo reciente, del peso de las diferentes políticas de gasto, habría que recoger los gastos reales de hoy en día en las diferentes políticas de gasto. Sería importante porque aproximaría más a la realidad la financiación de esos servicios públicos básicos. Esto sin tener en cuenta también que a mí tampoco me gusta, en ese aspecto habría que tenerlo en cuenta, pero a la hora de diseñar las necesidades de gasto hay que pensar también en lo que no se presta porque no se puede prestar, no porque no sea necesario prestar. Es decir, y en este sentido, claro, si todas las comunidades estuvieran en las mismas condiciones, si hubieran cumplido con sus objetivos de estabilidad y se hubieran gastado lo que podían gastar, pues tendríamos una información más cierta. Pero es que resulta que hay algunas comunidades que gastan lo que creen conveniente, independientemente del objetivo, y por lo tanto están a efectos de un sistema de financiación, están reflejando unos indicadores de necesidad mucho más altos, y otras que se ciñen a lo preestablecido, igual están indicando unas necesidades mucho más bajos, pero no porque no sean necesarios, sino porque no tienen capacidad, pagando efectivamente para desarrollar estos servicios. Y esto es especialmente importante en el ámbito de los servicios sociales, ya que la ley de dependencia es una ley que se viene desarrollando progresivamente desde el año 2008, sin financiación, por cierto, y que, porque toda la financiación adicional que se incluyó en el sistema, en la práctica desapareció ya en la propia liquidación de 2009, con lo cual a mí podemos hablar de teoría y de que se incluyó ahí un numerito y tal, pero yo en billetes no he tenido ni un euro más para pagar las residencias, que es lo que importa. Entonces, en ese sentido sí que habría que tener en cuenta un índice de necesidad igual no tan pegado al gasto real, porque a veces el gasto real no existe por las restricciones financieras que ha habido, ¿no? Esto también sería importante. En base a eso, las premisas básicas que nosotros estableceríamos para la revisión del sistema y que como digo, venimos hablando con los compañeros de otras comunidades, sobre todo del noroeste, pivotan en base a 4 o 5 puntos que me gustaría describir. La primera es que la garantía de la prestación de los niveles similares de servicios públicos de todas las comunidades autónomas, con independencia de su capacidad para generar ingresos propios, y garantizando la suficiencia dinámica en aquellos supuestos en los que los ingresos no evolucionen de forma homogénea, ¿no? La evolución de los sistemas también nos parece importante. Es decir, es importante que la financiación evolucione en función de la población ajustada, pero la dinámica de evolución de la población debería tener alguna especie de retardo. Me estoy pasando. Bueno, ya corto. Debería tener algún tipo de retardo porque, sobre todo, en aquellas regiones que tienen una dinámica demográfica negativa,
ajustarte a unas disponibilidades financieras decrecientes es mucho más costoso que aquellas que la tienen positiva. Un ejemplo, es mucho más sencillo poner 2 pupitres en una clase que tener que cerrar el colegio, porque tienes menos alumnos, ¿no? Entonces, no es lo mismo a veces más 2 que menos 2. Entonces, por eso igual introducir algún tipo de media móvil en la financiación que alise o que suavice esa variación, que estos últimos años ha venido suavizada de sí por el efecto de la crisis. Entonces ha hecho que las regiones más dinámicas demográficamente, al ver cómo mucha de la población inmigrante que habían recibido en la década anterior ha retornado a sus países, ha suavizado esa evolución demográfica. Si siguiéramos como cuando se diseñó el sistema en el año 2008, sí que a comunidades como la nuestra sí que le podrían haber afectado de forma importante. Por eso igual es importante tener esto en cuenta. Porque, insisto, tenemos que tener en cuenta que esto es un sistema de financiación, es un reparto de una serie de recursos, pero lo que estamos haciendo es financiar políticas de gasto en territorios, ¿no? El nuevo sistema debe ser el resultado de un consenso multilateral, pensamos. Nosotros pensamos que en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque es el órgano oficialmente establecido para ello, pero o donde corresponda, ¿no? En el cual se tengan en cuenta las necesidades y posiciones de todas las administraciones afectadas. Y también aquí habría que ver un poco la distribución horizontal y vertical del sistema, ¿no? Y analizar qué posibilidades hay. En ese sentido, el cálculo de las necesidades de gasto en base a coste efectivo serviría también para la distribución vertical, porque es que la sanidad es muy cara. Entonces, la suma del coste estándar de la prestación de unos servicios homogéneos en todas las comunidades autónomas igual también le enviaría una señal a la Administración General del Estado de cuánto cuesta mantener este sistema y que hay que financiarlo, ¿no? De forma cierta. Entonces, sería una palanca cierta de crecimiento y de distribución de recursos entre las dos administraciones, ¿no? Creemos que el principio de suficiencia se debe asentar sobre la garantía de que las comunidades autónomas dispongan de recursos suficientes para financiar el total de los servicios de su competencia en el presente y en el futuro, ¿no? Y se debería explicitar, por tanto, los montantes financieros que se entienden por suficientes, por lo que decía antes, por un tema no solo de capacidad de gasto, sino también de expectativas, de los diferentes agentes que luego van a intervenir en la aplicación de las diferentes políticas de gasto que son financiadas con esta financiación. Por eso creemos que se debería definir un catálogo de servicios común a todas las comunidades autónomas cuya financiación esté garantizada a través de los recursos que el sistema atribuye a las mismas y, en el caso de que se mantenga el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, tener una dotación suficiente para garantizar dicho catálogo de servicios y suponer recursos adicionales a las comunidades autónomas que corrijan los déficits de financiación constatados en el modelo actual. Esto, con la situación financiera actual, somos conscientes de que va a ser harto complicado. Finalmente, las necesidades de financiación de las comunidades autónomas deberían fijarse, como he dicho antes, atendiendo a sus necesidades reales. Por tanto, se tendrá en cuenta en mayor medida que en el sistema actual variables que ponderen la población, por estar probada su evolución como factor de coste, en especial el envejecimiento de la población en edad escolar, junto con otras en menor medida que recojan otros factores físicos que puedan incidir de forma relevante y evidente sobre el coste de la prestación de servicios, entre otros que entre otros se determinen en el Consejo de Trabajo para cada una de las competencias, ¿no? Este hilo, pues también en trabajos recientes sobre el sistema, pues han propuesto variables nuevas que podrían tener mucho sentido, como antes se citó por alguno de los ponentes, porque ¿por qué no tener en cuenta la población en edad universitaria si también se financian las universidades? Aunque luego habría que discutir la aplicación de todo eso, porque todo tiene aristas. Claro, población de la comunidad autónoma en edad universitaria o alumnos de las universidades en cada comunidad autónoma, porque entonces igual estamos financiando las universidades de Madrid en vez de las de Galicia. Claro, hay que tener en cuenta también los pormenores de todos los aspectos. Pero bueno, hay otras variables que son muy interesantes para afinar un poquito más el coste dentro del fondo que ya existe o otro al que evolucione. Creemos que un estrato más o un segmento más de población a partir de los 65 años sería necesario, porque afina mucho más el gasto sanitario y el gasto en servicios sociales, ¿no? Sería muy importante. Y además creemos que esto es una situación a la que va a llegar todo el mundo. Como dije antes, nosotros donde estamos hoy, en el 2023, van a estar el resto de las comunidades autónomas, con lo cual no es una cuestión que debiera ningunearse por ellas, salvo que piensen que en el 2023 ya van a tener otro nuevo sistema de financiación, ¿no? que también con
con la dinámica reciente pues es particular, ¿no? Y luego, como elemento de cierre, porque no me voy a enrollar más, también nos gustaría que todo esto se cerrara con el resto de los elementos que constituyen la envolvente financiera de las comunidades autónomas. Por ejemplo, debe terminarse con la restricción fiscal blanda, que genera incentivos perversos a la falta de corresponsabilidad fiscal y al endeudamiento. Es decir, no tiene sentido estar renovando sistemas de financiación y, según consensos más o menos amplios, asignando más financiación y luego que por otra puerta cada uno pueda seguir gastando de forma discrecional al margen de esos parámetros, porque generan incentivos perniciosos, como el que existe actualmente hacia el endeudamiento, ¿no? Bueno, luego seguimos hablando en el debate. Gracias.